¿Están listos? A la 1, a las 2 y a las... ¡aire! Hoy me toca elegir ignorar que alguien lo haga por mí. Ahora es tiempo de empezar a caminar. Al final soy la suma de elecciones. Buenos días para toda la Argentina. Arrancamos un nuevo programa en Radio Zoe. Y hoy el tema que nos reúne tiene que ver con una ley que fue muy debatida por la sociedad argentina, que finalmente, después de encendidas discusiones, fue sancionada y promulgada en julio del año 2010. Estamos hablando de la ley 26.618, conocida como la Ley de Matrimonio Igualitario o Ley de Matrimonio Gay. ¿Querés contarnos de qué se trata, Caro? Hola Flor, y buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, esta ley implicó una modificación en el Código Civil, que establecía que el matrimonio solamente podría realizarse entre dos personas de distinto género. Básicamente, esta nueva norma reemplaza, en la ley de matrimonio actual, la expresión de hombre y mujer por la de contrayentes. Exacto. Así Argentina se convierte en el primer país de Latinoamérica que permite que se celebren casamientos entre personas del mismo sexo. Ahora bien, ¿cuál es el proceso que todo proyecto de ley debe cumplir para convertirse efectivamente en una ley? Sabemos que la nación argentina se piensa de un modo democrático y bajo una forma republicana, federal y representativa. Por eso nosotros como ciudadanos elegimos votando a algunas de las autoridades que conducen las instituciones que conforman Estado. Recordemos cómo está dividido el poder público en nuestro país. Tenemos al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de cada poder? ¿Cómo se componen y cómo se relacionan entre sí? Para respondernos esto, quédate en el programa que ya empezamos a desentrañar el complejo proceso por el cual tuvo que pasar la ley que mencionábamos, la Ley de Matrimonio Igualitario. Esa ley y cualquier otra que esté vigente. ¿Estamos listas en el Congreso, Caro? ¿Pero dónde está esta chica? No, se fue a cualquier lado. Congreso de la Nación, Caro, no calle Congreso. Para que cualquier proyecto de ley efectivamente se convierta en ley, el proyecto tiene que ser antes que nada evaluado, debatido y sancionado. Sí, ahí, ahora sí. El Congreso de la Nación, sede del Poder Legislativo Nacional. Estamos con vos, Caro. Hola. Hola. Hola, ¿me copian? ¿Me copian? ¿Me copian? 1, 2, 3, ¿me copian? ¿Qué estás hablando con una fotocopiadora? Bueno, como decíamos, diputados y senadores nacionales se ocupan principalmente de la sanción de leyes. Ahora sí, estamos en la Cámara de Diputados de la Nación, una de las dos cámaras en las que se divide el Congreso. En esta Cámara está representado el pueblo en su totalidad. Exacto, pero el pueblo no es algo homogéneo. Está conformado por distintas fuerzas políticas o partidos. Toda fuerza política que adquiera un caudal de votos igual o superior al 3% del padrón electoral tendrá un lugar en esta Cámara conformando un bloque. Buenísimo, Caro. Y ahora pasemos a la Cámara de Senadores de la Nación. Adelantemos que en el Senado de la Nación se encuentran representadas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en tanto jurisdicciones. Y ahora sí, Carolina. Gracias, Julieta. Y agrego que se eligen 3 senadores por cada provincia, 2 de la lista más votada y 1 de la lista que quedó en segundo lugar. Y que cualquier proyecto de ley debe ser aprobado por ambas cámaras para ser sancionado. Fue sancionada la Ley de Matrimonio Igualitario en ese mismo recinto después de una sesión histórica y maratónica que duró más de 14 horas. Pero no basta con que una ley sea sancionada. Alguien tiene que hacerse cargo de la ejecución de las leyes y ser el responsable de conducir la vida en común de modo que se cumpla lo establecido por dichas leyes. Y esa es la tarea ni más ni menos que del Poder Ejecutivo. Por ello, su titular, el presidente de la Nación, es tal como lo establece la Constitución, jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la Administración General del país. O sea, para que una ley sancionada se ponga en marcha, el Poder Ejecutivo no solo debe promulgarla, sino además ocuparse de gestionar las políticas públicas necesarias
para que esta norma pueda efectivizarse en la práctica. Ya volvemos con vos, Caro. Los cargos de vicepresidente y de presidente se renuevan cada 4 años y con la posibilidad de una reelección consecutiva. Tenemos la ley sancionada y ejecutada. Pero esto, que la ley esté sancionada y ejecutada, no garantiza que la ley se cumpla. Siempre pueden surgir pleitos acerca de si determinado caso es o no contrario a la ley. Seguimos con vos, Flor. Y acá entra a jugar otro de los poderes del Estado. Sí, el Poder Judicial, que es el que se ocupa, entre otras funciones, de arreglar casos conflictivos y de juzgar si se está o no actuando de acuerdo a la ley. De una ley específica, cualquiera sea, pero sobre todo de la ley más fundamental de todas, la Constitución Nacional. Sí, además de administrar justicia, el Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema y tribunales inferiores, también juzga la constitucionalidad de las leyes sancionadas por el Poder Legislativo y promulgadas por el Poder Ejecutivo. Pasemos al Palacio. ¡Oh! Palacio de Justicia, Caro. Bueno, ahora sí. Gracias, Julieta. Por último, es importante decir que los jueces, a diferencia de las autoridades de los otros poderes, no son elegidos por el pueblo. Y, como indica la Constitución, permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta. Pero ¿por qué los jueces no son elegidos por el pueblo y sí las autoridades de los otros poderes? Por las distintas funciones que a cada poder le compete. El Ejecutivo y el Legislativo son los encargados de la producción de leyes y su ejecución. Podemos decir que el pueblo, a través de sus representantes, establece de qué modo se van a gobernar y qué legislación es necesaria sancionar. Ahora bien, en un momento de su historia, el pueblo decidió establecer que ciertos principios no debían modificarse con el correr del tiempo, que una serie de postulados definirían la identidad de ese colectivo a través de las generaciones. Los jueces se ocupan fundamentalmente de salvaguardar esos principios intocables, inmodificables que recién mencionábamos. La misma Constitución establece que la designación y remoción de los mismos no dependa de la voluntad del pueblo, de una voluntad momentánea o coyuntural, por así llamarla, ni esté sujeta a la atención de las fuerzas políticas del momento. Pero entonces, ¿quién designa a los jueces? La designación de los jueces supone la intervención del Consejo de la Magistratura. Como venimos viendo, los poderes del Estado no solo tienen funciones específicas, sino que además colaboran continuamente entre sí y dependen el uno del otro. Es una suerte de gran trabajo en equipo de todo el Estado, pero no solo colaboran entre sí, sino que además se limitan y regulan. Ya vimos que el Poder Judicial, por su propia naturaleza, juzga la constitucionalidad de las leyes sancionadas y promulgadas por los otros dos poderes. El Poder Ejecutivo limita al Poder Judicial porque, como también dijimos, es el responsable de nombrar con acuerdo del Senado a los miembros de la Corte Suprema. ¿Cómo limita el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo? Imagínense que una ley, cualquiera sea, se sanciona como vimos hace un rato. Pero luego sucede que el Poder Ejecutivo la examina y no está de acuerdo con la misma. En ese caso, tiene la potestad de vetarla. Y veamos cómo el Poder Legislativo puede limitar al Poder Ejecutivo y a los jueces. La Cámara de Diputados tiene con exclusividad el derecho de acusar al presidente, al vicepresidente, a los ministros o a los miembros de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño de sus funciones ante el Senado, al que les corresponde juzgarlos en juicio público. Gracias, Julieta, y gracias a todos por haber participado de este interesantísimo recorrido por los poderes del Estado. Muchísimas gracias a la audiencia, a la profesora, a Julieta, a Flor que me estuvo acá acompañando, a los chicos de producción, a la tía Tita. Aprovecho para saludar a mi mamá, a mis hermanos. Bueno, y muchas gracias a Luis, al mozo de la esquina. Y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muy interesante todo, ¿eh? Sí, felicitaciones a los 4. Creo que pueden llegar a aprobar el trabajo práctico, ¿eh? Muy bien, Yo los gracias. aprobaría. Bien, chicos.